¿Por qué va a ser difícil y lenta la disminución? Porque el embarazo adolescente en nuestro país está estrechamente ligado a la desigualdad, ¿no? Sabemos que el embarazo adolescente es 5 veces más probable en mujeres pobres, es más probable en mujeres indígenas, es más probable en mujeres con baja escolaridad. Entonces, por eso cuando vemos los mapas de la tasa de embarazo adolescente, lo que vamos viendo, bueno, es que hay mayor número de embarazos adolescentes justamente en los municipios donde hay menor escolaridad. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Gutiérrez Rodríguez y les doy la bienvenida a Las Reporteras, este programa que realizamos quienes redactamos las notas para la Jornada de Oriente y que en esta ocasión le da la bienvenida a la doctora Claudia Alonso González, quien es académica de tiempo completo y responsable de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla. Doctora, bienvenida a este espacio y muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar con usted. Muchas gracias a ustedes. Por el contrario, bueno, ella es antropóloga y nos va a dar una opinión seguramente muy valiosa de lo que ha ocurrido en Puebla con el embarazo adolescente. Recientemente publicamos en la Jornada de Oriente que entre enero de 2018 y octubre de 2022, Puebla registró 98,925 embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. Esta cantidad equivale al 21% de todos los embarazos registrados en la entidad en ese periodo, de 2018 a octubre de 2022. Esto es parte de un estudio que realizó el Consejo Estatal de Población. En el mismo se refiere que hay una tendencia a la baja, pero sin embargo este problema ahí sigue presente por mucho que, bueno, desde mi punto de vista, por mucho que una mujer desee tener un hijo, bueno, no es posible que lo desee tener a los 10, a los 14 años y que esto se siga presentando en nuestra sociedad. Entonces, doctora, ¿qué explicación tendría usted a esto que persiste en nuestra sociedad? Bueno, son dos procesos paralelos, ¿no? Por un lado, tenemos un problema no solo estatal, sino nacional, un problema significativo de embarazo adolescente, pues México es el país de la OCDE con mayor tasa de embarazos adolescentes a nivel global. Solo está superado por países de Centroamérica y por el África subsahariana. Entonces, ese es el lugar que ocupamos a nivel global, ¿no? Ahora, dentro de este problema sostenido y delicado, sí efectivamente vemos en los últimos 50 años, estoy tratando de dar un marco más general y luego me voy a focalizar en Puebla, como para entender qué pasa en Puebla en su contexto. A nivel nacional, sí identificamos una disminución más o menos significativa, sobre todo en los últimos 50 años, ¿no? La tasa de fecundidad de adolescentes en México era el doble hace 50 años que ahora. Sin embargo, en los últimos 10 años, esta curva de disminución prácticamente se detuvo. Es decir, que entre el 2010 y el 2021, la estrategia gubernamental general no logró dar los resultados esperados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el estado de Puebla? En el estado de Puebla, efectivamente, a decir por el reporte de CONAPO,
del Consejo Estatal de Población, hay una disminución. Y es una disminución en porcentajes significativos. Habría que, bueno, y ahí podemos indagar, ¿no? Podemos indagar en los dos sentidos. ¿Por qué persiste el problema? ¿Por qué aún tenemos 21% de embarazos en este estado siguen siendo de niñas y adolescentes? Y por el otro lado, reflexionar a qué se debe esta disminución, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, ¿por dónde empezamos? Pues reflexionar a qué se debe esta disminución, pero aunque haya disminución, ¿por qué persiste? Y también, no sé si me adelanto un poco, pues qué es lo que lleva a un ser humano, a un hombre, a embarazar a una niña de 10 años, ¿no? ¿Qué pasa qué influye o qué está originando este comportamiento? Bueno, aquí tenemos que pensar sobre todo en una dimensión cultural que tiene que ver con una formación diferenciada en relación a la sexualidad diferenciada por género. Normalmente el entrenamiento sociocultural para las mujeres en relación a la sexualidad es muy escaso. Tenemos muy escasa información. La sexualidad femenina es asociada, más bien nos espera, hay una expectativa de castidad, de virginidad, de tener pocas parejas. Muchas veces las niñas y adolescentes, bueno, sobre todo las adolescentes, tienen la primera información significativa antes de casarse, a veces en rituales como la despedida de soltera. Otras generaciones les transmiten información que pudiera ser significativa, pero esto ocurre después de que ellas realmente ya empezaron su vida sexual activa. En cambio, en el otro género, en los varones, es exactamente lo contrario. Se espera mucha actividad en la sexualidad, es bien vista la capacidad de conquista, incluso se suele presumir, ¿no? Los jovencitos suelen presumir que tuvieron más parejas de las que en realidad tuvieron. Hay rituales también de paso o de inauguración de la sexualidad. Hay todavía regiones en nuestro país en donde el padre lleva al joven a contratar un servicio, una sexo servidora para inaugurar este inicio de la sexualidad. Entonces lo que vamos viendo es un entrenamiento diferenciado en donde las mujeres tienen falta de información y los hombres tienen más información, pero no necesariamente la que requieren, ¿no? Y esto envía a las mujeres a una arena, ¿no? de ejercicio de la sexualidad con pocos recursos personales, con pocos recursos afectivos. Y además hay otro elemento muy importante del que se habla muy poco cuando hablamos de embarazos adolescentes. Normalmente nos remitimos a la parte estadística, demográfica. Se habla poco del amor, se habla poco de la afectividad. Normalmente hablamos de embarazos no deseados o no planificados desde el punto de vista adulto, pero a veces cuando dialogamos con la adolescente que en ese momento estaba enamorada del papá, de ese pequeño, de esa pequeña que viene en camino, hay un deseo, a veces inconsciente, no puesto en palabras, digamos, es un embarazo no planificado, pero deseado, porque es visto como la fusión con el otro, como una estrategia de fusión, de quedar fusionada al otro, al ser amado. Y a esto agregamos, digamos, esta idea muy romantizada del amor. Agregamos pues una cultura que coloca, ¿no? En los roles o en lo que pensamos que es la plenitud de las mujeres en función de los roles de género. Ahí se coloca la maternidad, ¿no? Como que la maternidad tuviera que ser un horizonte para cualquiera de nosotras, sobre todo en un país como México. La maternidad tiene una gran centralidad. Y entonces estamos enviando un mensaje un poco confuso, ¿no? Por un lado, estamos diciéndole a las adolescentes, tienes que ser casta, virgen, no ejercer la sexualidad, no embarazarte tan joven, y por el otro lado hay un mandato casi compulsivo, un mandato social de la maternidad, cuando en realidad tendríamos que estar, sobre todo cuando son mujeres muy jovencitas, pues enviando también el mensaje social de
pueden ser científicas, pueden dedicarse a las artes, es decir, construir un proyecto de vida que va más allá de la maternidad y la familia, o que no solo es la maternidad y la familia, ¿no? No lo digo porque no sea un buen proyecto, sino que no tendría por qué ser el único proyecto. Ujú. La sociedad presiona entonces demasiado, orilla prácticamente a las mujeres a tener la maternidad como destino y no como elección. Exactamente, como un destino social, incluso lo vemos ya en rangos de edad mayores, ¿no? Mujeres que probablemente pasan los 30 años, socialmente empezamos a ver comentarios como si hubiera un fallo, ¿no? Como si fuera una Ujú. vida que no se logró a plenitud, o que hubiera una falla en esa mujer, o que no fuera completamente mujer, sino hasta que cumple con este rol de la maternidad. Y hoy sabemos que no es así, que las posibilidades de desarrollo y de lograr una vida, digamos, con cierta plenitud, pueden ser muy, muy diversas para las mujeres. Ujú. Ahora, desde la familia y también desde las políticas públicas, ¿cómo se puede hacer para ir cambiando este pensamiento y pues evitar que haya menos casos de embarazos en adolescentes? Bueno, aquí podemos ahora sí conectar un poco más con lo que está pasando en Puebla. ¿Qué pasa con esta disminución, no? Y lo vamos a ver también con algunas estrategias que se implementaron a nivel estatal. Por un lado, tenemos, y yo creo que ese es uno de los elementos que nos permiten ver en los últimos 18 años, perdón, en los últimos años, como bien tú indicabas, Patricia, entre el 2018 y el 2022, vemos un descenso más o menos significativo de la tasa de embarazo adolescente, y la pregunta es, ¿qué ocurrió, no? Ujú. Lo primero es, bueno, como el embarazo es un fenómeno multifactorial, la disminución también es multifactorial. Es difícil ahorita hacer una afirmación de que obedece a A o a B, pero creo que entre todos esos elementos que pueden estar detonando esta disminución, la política federal en materia de prevención del embarazo, eh, me parece, así lo veo yo al día de hoy, me parece que es una de los elementos generadores de esta disminución, ¿no? Estamos hablando de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, de la ENAPEA, que bueno, sabemos que es una política diseñada a nivel federal para las 32 entidades, implementada en el estado de Puebla. Cuando rastreamos un poco más de esta política, que vemos que la instancia coordinadora de la política, diseñadora y principal coordinadora de la política, pues es el Consejo Nacional de Población, y también participa la Secretaría General, perdón, la Secretaría Técnica, digamos, la Secretaría Técnica a cargo de Mujeres. Ujú. Y aquí hay un elemento que me parece que no es menor, que es quién tiene al día de hoy la titularidad de CONAPO, ¿no? Es decir, quién estuvo a la cabeza del diseño de esta estrategia. Es la maestra Gabriela Rodríguez, que es una mujer que tiene 30 años estudiando embarazo adolescente en nuestro país, ¿no? 30 años, es una mujer que viene de las organizaciones, que viene de la academia, que tiene una formación, una militancia feminista importante, y que incorporó un enfoque profundo, digamos, un enfoque de género y de derechos humanos. Digo profundo porque también a veces decimos tiene enfoque de género y derechos humanos, pero es un enfoque muy light o retomado en una dimensión muy superficial. Ujú. Y esta estrategia tiene enfoque de género y derechos humanos, particularmente desde los derechos sexuales y reproductivos. Es una estrategia, las campañas que incluyen esta estrategia, la campaña, por ejemplo, Yo decido, y la campaña Yo exijo respeto, son incluso en sus imágenes, son campañas culturalmente sensibles, ¿no? Porque son imágenes de jóvenes que traen un atuendo indígena, en fin, vemos ahí un cuidado muy particular en el diseño y una comprensión del tema en el que está. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una titular que tiene toda una vida estudiando a profundidad un fenómeno, ¿no? Y tratando de entender
y bueno, ella ha estado involucrada sobre todo en planeación educativa y en el estudio del género y la sexualidad de las y los adolescentes. Entonces ahí digamos que hay un punto a favor en el diseño, pero luego vemos la parte de la implementación de la estrategia, ¿no? Hubo una evaluación de un grupo de investigadoras del Colegio de México. Ellas hacen una evaluación justamente de esta política de la ENAPEA y una de las cuestiones que identifican ya en la implementación es que tiene poco recurso, ¿no? Cuenta anualmente con 88 millones de pesos para las 32 entidades, entonces faltan recursos materiales, faltan recursos humanos, se requiere más formación de los responsables a nivel estatal de implementar la política y falta coordinación entre los 3 niveles de gobierno, además está la rotación de personal, la burocratización. Entonces, ¿qué podemos decir? Un buen diseño de política que enfrenta algunos desafíos significativos de presupuesto y de implementación. Pero que cuando revisamos en este informe al que tú haces referencia, el informe que hace el Consejo Estatal en el Estado de Puebla, vemos que algunas de las acciones que fueron acertadas y que fueron implementadas a nivel estatal están vinculadas con este diseño de la ENAPEA, como por ejemplo la formación de docentes, la implementación de estas campañas en las escuelas, la identificación de las adolescentes que estaban embarazadas para evitar su deserción o para lograr su reintegración a la vida escolar, la existencia de un WhatsApp al cual pueden escribir, en fin, una serie de estrategias que están enunciadas y bueno, se hace una suerte como de informe de lo que se ha venido haciendo y que efectivamente han sido acertadas, ¿no? Pero nos falta. Sí, Sí. precisamente, ¿qué faltaría? Y de seguir con esta estrategia, bueno, no sé si para usted sería posible decir algún año o algún periodo en el que ya se pudiera notar todavía más el cambio, que disminuya más esta incidencia de embarazos. Sí, bueno, no podría yo, al no ser especialista en la parte como sociodemográfica del embarazo adolescente, dar un año de cuándo vamos a poder lograr las metas, ¿no? Las metas que tiene nuestro país en embarazo adolescente. Definitivamente nos faltan muchos años. Poder disminuir significativamente el fenómeno a nivel nacional. ¿Por qué va a ser difícil y lenta la disminución? Porque el embarazo adolescente en nuestro país está estrechamente ligado a la desigualdad, ¿no? Sabemos que el embarazo adolescente es 5 veces más probable en mujeres pobres, es más probable en mujeres indígenas, es más probable en mujeres con baja escolaridad. Entonces, por eso cuando vemos los mapas de la tasa de embarazo adolescente, lo que vamos viendo, bueno, es que hay mayor número de embarazos adolescentes justamente en los municipios donde hay menor escolaridad, mayor porcentaje de población que se autoidentifica como indígena y mayores niveles de pobreza, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que disminuir la tasa de embarazo adolescente tendría que ser un efecto de la disminución de la desigualdad que sabemos que es estructural. Sí. Sí, es como un círculo vicioso, ¿no? O toda una cadena, que es muy difícil saber a veces por dónde empezar, ¿no? O en qué momento intervenir. Pero bueno, doctora, pues no sé si quisiera agregar algo más sobre este tema. Bueno, nada más quedó pendiente sobre qué se podría agregar a esta política pública federal. Sí, bueno, a la política pública federal se requiere mucho más presupuesto, se requiere sostener la política más allá del cambio de sexenio, ¿no? Una vez que acabe este gobierno. Se requiere un compromiso más activo por parte de los gobiernos municipales y estatales. Y además, en relación a la primera de estas dos preguntas que hacías al final, se requiere una participación. Hemos hablado de las instituciones gubernamentales, pero también necesitamos una participación
mucho más comprometida, consistente y abierta por parte de las familias, que no hemos hablado de ellas, ¿no? Esta educación en el ámbito primario, que es la familia, es muy importante y ahí tenemos que deconstruir estos patrones culturales. No podemos dejar a las jóvenes sin información, no podemos dejarlas sin recursos para decidir. Es muy importante que ellas sepan que su cuerpo es suyo, que adquieran los recursos socioemocionales necesarios para poder negociar cuándo iniciar la actividad sexual, cuándo, con quién, cómo, de tal suerte que no quede lugar alguno a la manipulación si la otra persona es de mayor edad, por ejemplo, no quede lugar alguno a la violencia, al ejercicio de violencia sexual. No quede lugar alguno a la romantización de la relación que a veces quita el piso, ¿no? Les quita el piso para tomar decisiones adecuadas en relación a un posible embarazo. Y ahora sí, por último, le preguntaría, ¿quién estaría a cargo de hacer que estas familias puedan lograr esa deconstrucción de la que usted habla? Pues yo creo que las distintas instituciones que ya están involucradas en la ENAPEA podrían hacer cosas, ¿no? Podrían, es decir, tanto en las escuelas, en las reuniones de madres y los comités de madres y padres de familia, se puede dar formación a madres y padres, se les puede compartir parte de estos cuadernillos que se están trabajando con las adolescentes, porque luego ellas reciben información, una información en la escuela y otra en la casa, ¿no? Es como información que no va en la misma. ¿No? También para ellas. Exactamente. Y también, por supuesto, que se pueden hacer cosas desde otras instituciones, desde las instituciones de salud, instituciones como el DIF. Sí, porque claro, hemos partido de que las niñas y adolescentes requieren información para el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, pero la verdad es que mujeres de edades mayores también requerimos esa información, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otra historia. Sí. Muy bien, doctora Claudia Alonso González, académica de tiempo completo y responsable de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla. Le agradecemos mucho su participación en este espacio y bueno, pues ahí está estos planteamientos que usted hace para que pues, los gobiernos o quienes estén encargados de este tema de embarazo adolescente pues puedan tomarlos en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Pati. Y también muchísimas gracias a todo el auditorio que nos acompañó esta noche. Recuerden que tenemos programa todos los días a las 8 de la noche y pues aquí son todos y todas bienvenidos. Hasta la próxima. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.